Antes que nada, decirles que yo creo que no hay nadie en este foro que no desee una buena legislación en materia de agua, pero también creo que es importante que se realice, se construya a partir del pensamiento de la mayor parte de las y los mexicanos. Me voy a dirigir a ustedes y voy a aludir a quien sea presidenta o presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y a quien sea presidenta de la comisión que dictamine, a la compañera, para que reflexionemos un tema que está en la Constitución. No voy a hacer un posicionamiento político. Presidenta, le pido si me auxilia dando a alguien lectura, el señor secretario, a la fracción 13 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y les pido, por favor, que valoren lo que ahí dice. Es la Constitución General de la República. Secretario, si tan amable, Lo trae acá. Ahí a la frente. Ya. No, la trae. Décima tercera. No tiene sonido. Establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en especial mediante acciones destinadas a, inciso A, reconocer las formas organizativas de las comunidades y de las personas indígenas migrantes. La fracción 13 del capítulo A. Fracción 13. Del capítulo A. Apartado A, fracción 13. Fracción 13 del artículo constitucional. Ser consultado sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretenden adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Las consultas indígenas se realizarán en conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. Cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficia a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por él. La persona física o moral que obtenga un lucro por las medidas administrativas de consulta debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo en los términos que establezcan las leyes aplicables. Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento del derecho reconocido en esta fracción. La ley de la materia regulará los términos, condiciones y procedimientos para llevar a cabo la impugnación. Le agradezco mucho, presidenta, le agradezco mucho, secretaria. Ustedes escucharon el apartado A, fracción 13 de la Constitución, donde ordena, no es una cortesía, que este tipo de reformas se lleven a consulta de los pueblos originarios. Y me dirijo aquí a quien conduce la comisión de dictamen, y me dirijo aquí a los legisladores que orgullosamente son de nuestros queridos pueblos originarios. ¿Se hizo la consulta? Porque si no se hizo la consulta, se está violando la Constitución General de la República. No hay forma de evadir esa responsabilidad. Si ustedes lo votan, estarán disminuyendo los derechos de los pueblos originarios y lo estarán haciendo conscientemente. Hace rato, presidenta, yo escuché a un legislador que decía
que estaban listos para el debate. Esta es la primera oportunidad. Debatamos si se requiere consulta o no consulta, porque el texto de la Constitución no deja a dudas nada. Ustedes, si no lo hacen, le estarán dando la espalda a los pueblos originarios de todo el país. Pero esto además está en el convenio 169 de la OIT, que reconoce la necesidad de consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier medida legislativa que pueda afectar sus derechos sobre sus tierras y sobre los recursos naturales donde habitan. Este es el caso, compañeras. Más allá del discurso político, de decirnos unos a otros de cosas, no hay consulta a los pueblos originarios. Le pregunto a la presidenta de esta comisión, ¿se hizo la consulta? La estoy aludiendo, ¿eh? Se hizo la consulta, chéquenlo, porque no está allí en el dictamen. En este dictamen que se acaba de entregar de 600 páginas, que se subió hace unos minutos y que se va a votar, no se encuentra ninguna referencia al hecho de una consulta. Los escucho y alguien dice tiempo. Abramos un espacio de tiempo para que les den la consulta si ya la hicieron. Abran ese espacio y díganle al señor director de Conagua, que sale y dice muchas cosas, ¿por qué no les proporcionó la consulta? ¿Qué le van a ir a decir a los pueblos originarios ustedes? ¿Qué va a decir el presidente de la Corte con su toga? Y le voy a decir una cosa muy personal, me parece bien su toga, muy bien, yo no voy a discutir cómo es su diseño, es correcto que la traiga, pero ¿qué va a decir él ahora que nos escuchemos y que nos escuche sobre que no hubo consulta? Amigas y amigos de la mayoría, yo también he estado sentado en la mayoría y tuve la oportunidad de votar en contra un aumento del IVA. Voten en contra de esto. Abramos el debate. Que venga a la presidenta y nos diga si lo hizo, y también el presidente o presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Hay muchos motivos para votar en contra de esta ley. Por eso pedimos que se haga una suspensión del debate. No que se cancele. No que no haya legislación. Queremos saber quiénes son los acaparadores. Ese no es problema. Ya vieron ustedes que en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales se conserva el texto expreso: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Eso les pusieron hace rato, no cambiaron eso. Y aún si lo cambiaran, aún si lo suprimieran, están otros artículos que sustentan eso que les estoy diciendo. El 37 bis, el 37 bis fracción 3, el 37 bis 2, y luego se regresa el debate al 37 bis 1. Les han dicho que el artículo 49 soluciona el problema. Les están mintiendo, compañeras y compañeros. Si así fuera, no estaríamos aquí nosotros, hombre. El artículo 49 está al final de la cadena. Primero, en el capítulo 5 van a hacer ese fondo de reserva. Y ahí lo dice claramente, chéquenlo. El 37 bis en su tercera fracción se va a formar precisamente con el agua de los productores cuando mueran o cuando quieran vender. Chéquenlo. Pidan un espacio y chéquenlo. Tráeme la consulta, amigo. Trae la consulta a los pueblos indígenas. Tráela y léelo. Suspendamos unos meses esto. Nosotros no estamos en contra de que se legisle, no se equivoquen, compañeras y compañeros.
Estamos en contra, por ejemplo, de la violación a los derechos humanos, de seguridad jurídica, porque esta ley es retroactiva. Estamos en contra de darle poderes absolutos a las autoridades sin contrapesos. Por ejemplo, al determinar la responsabilidad hídrica, término confuso que será un garrote en contra de los productores. Estamos en contra porque esta ley promueve el rezago. No quitaron todas las negativas fictas. No las quitaron todas, quedaron algunas. Estamos en contra porque hay una total discrecionalidad a la autoridad para reasignar volúmenes de agua, así como disminuir o cancelarlos. En el dictamen se mantiene la prohibición de cambiar el tipo de cultivo total o parcialmente. Va a ser una trampa para miles de productores. Ahí está. Léalo. Y estas leyes consideran a los productores como delincuentes. Miren, el populismo punitivo tiene muchos afectos, pero termina explotando a los más pobres. Al tiempo vamos. Insisto, compañero, usted que tan enfáticamente me dice que no, traiga la consulta que le ordena el artículo 2, que se las den la consulta. Nosotros no decimos que no se legisle, decimos que se suspenda. No me grite tiempo, compañera. Grítele al que le trajo este adefesio, dítele al que le trajo ese adefesio, dítele al que le trajo ese adefesio, ¿dónde está la consulta a los pueblos indígenas? Su coordinador va a hablar al último. Mi amigo, su coordinador va a hablar al último y lo escucharemos con respeto, el tiempo que él desea hablar. Porque se está discutiendo el futuro de la patria. Y no se equivoquen, no somos enemigos, tal vez adversarios. Tenemos una forma distinta de ver la patria, eso sí. Pero, arreglen lo que les estoy diciendo. Porque mañana les vamos a decir a los pueblos originarios, no les consultaron, los vieron a ustedes y les quitaron la posibilidad de decir si estaba bien o estaba mal. Presidenta, abra el debate, presidenta. Se lo pido, porque además así se dijo hace rato por otro coordinador, para que nos muestren la consulta o para que digan ustedes si sin consulta se puede votar. Si ustedes lo dicen, sin consulta se puede votar, pues qué tremenda calamidad tenemos. Les agradezco mucho su atención, mucho. Quienes están acá al frente hicieron más de 10 foros por todo el país y son representantes de miles de mexicanos que están preocupados, como ustedes y como nosotros, porque hay acaparamiento, porque el agua se tire. Aquí en la Ciudad de México se tira el 40% del agua que entra a la red. El 40%. Hace unas horas desaparecieron CONAZA, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la que atendía a los más pobres de este país. Abre el debate, presidenta. Yo sé que los coordinadores van a aceptar para traer aquí esa consulta. Y si no lo hacen, seguiremos insistiendo hasta que termine todo el debate de que no se escuchó a las y los mexicanos y que para ustedes hay mexicanos de segunda. Gracias.